cual se titula contraste, porque el contraste es la contraposición de dos cosas. El reino de los cielos es un contraste. El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y dijo, el que no es conmigo es contra mí. O sea, o estás aquí o estás de frente. El que conmigo no recoge, desparrama. Contraste. Vosotros sois luz. Si Él le dijo a los hijos de Dios que eran luz, que era el resto, tinieblas. Vosotros sois la sal de la tierra. Si vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué es el resto? Desabrido, insípido. Entonces el reino de los cielos en sí es un contraste. Y usted tiene que entender de qué lado está. Usted tiene que determinarse. Usted tiene que tener, o nosotros tenemos que tener esa determinación, esa identidad clara. Hay dos conceptos o dos espíritus que operan en ese contraste. Y hoy yo quiero hablarle de eso. Voy a ir un poquito. Y esos dos conceptos, mire, son la sabiduría y la necedad. Son dos espíritus y son dos conceptos. La sabiduría es el conocimiento de Dios. Es la búsqueda de Dios. Eso es la sabiduría. Ese oído que escucha la voz de Dios se inclina hacia la sabiduría. ¿Y la necedad qué es? La parte contrastante. La necedad es el que le da la espalda a Dios, a una parte o a la totalidad de su palabra. Es decir, que a veces tenemos necios dentro de la iglesia. Gente que viene a la iglesia, que está en la palabra, pero que le caminan a una parte de la palabra. Porque hay gente que dice, yo le decía a alguien esta semana, yo le decía, recuerda que la Biblia dice que cuando tú estás en los caminos del Señor y te apartas, es como lo que dice específicamente que cuando tú dejas tu casa limpia y barrida, el demonio que se fue en un principio y fue desalojado por el Espíritu Santo, regresa con otros 7. Y esa persona me dijo, usted está exagerando, pastor, porque es una persona necia, que no entiende que cuando tú le das la espalda a la palabra o a una parte de la palabra, estás caminando en el terreno de la necedad. Nosotros normalmente en Venezuela le decimos necio a un niño que es intranquilo y estamos usando el término de manera incorrecta, porque necio es aquel que deja de escuchar la voz de Dios. Y sabio es aquel que escucha la voz de Dios. Ahora, fíjese usted, están los dos en una balanza. Pero ¿qué pasa? Que siempre, lamentablemente, hay más necios que sabios. Tenga eso presente toda la prédica y toda su vida. Cuando nos vamos a Proverbios 9, que está este contraste en Proverbios 9 entre la sabiduría y la necedad, dice que la sabiduría, ojo, edificó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Cuando habla de que la sabiduría edifica la casa, es porque la sabiduría viene a construir, forma parte de un diseño, es una estrategia. La sabiduría de Dios lo hace que usted sea previsivo, planificado, organizado, porque usted no agarra, está ahí y llega y dice, voy a levantar una casa aquí. No, usted busca unos planos, usted escoge la cerámica, usted estructura todo lo que va a hacer. Así es la sabiduría. Dice que labra 7 pilares, porque está hablando, el 7 es de plenitud. La sabiduría viene a edificarnos de manera plena en nuestras vidas, en todas las áreas de la vida. La gente cree que venir a la iglesia es un asunto así como que voy a un club, yo voy a la iglesia ya, de ahí hacia afuera yo puedo hacer cualquier cosa. Y no me hables de eso, porque es que Dios no se mete en mi finanza, Dios no se mete en mi vida, no, Dios es para los domingos. Pero la sabiduría es para todo en la vida, para criar los hijos, para la finanza, es para el desarrollo empresarial, es para nuestro crecimiento personal, porque la sabiduría viene a edificar a plenitud nuestra vida. Porque dice que preparó un gran banquete. Dios se tomó el tiempo para preparar su vida, su diseño, sus talentos, sus habilidades, y para desarrollarlos a través de su palabra. En cambio, ¿qué dice la necedad? Véanlo como dos espíritus, como dos personas. La necedad dice
que es atrevida y no se da cuenta que es ignorante, porque entonces usted para el diseño y la estrategia que Dios tiene para su vida en contra de la improvisación y de la ignorancia. Porque hay gente que usted ve que caminan solamente en su propia opinión y se creen completamente sabios y son orgullosos y altivos y no saben nada, pero ellos están completamente convencidos que están en el territorio correcto y verdaderamente por haberle dado la espalda a Dios, lo único que caminan es en la dimensión de la necedad. Y sigue pesando más la necedad que la sabiduría. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente que dice, en cuanto el Proverbios 9, envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo y ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Eso lo hace la sabiduría, dice envió a sus sirvientes, porque la sabiduría te capacita a ti para que tú vayas y ayudes a otros, te consuela a ti para que tú vayas y consueles a otros, te prepara a ti para que tú vayas y prepares a otros. La sabiduría produce un efecto compartido y generacional. Un padre que viene a la iglesia debe buscar la manera de filtrar su sabiduría hacia sus hijos y hacia todo el lugar donde va, todo el lugar donde está. Es más, nuestra área de influencia como hijos de Dios, por la sabiduría que tenemos, la determinamos nosotros con nuestra acción. Porque somos sirvientes enviados a predicar la palabra, a caminar en la palabra, a compartir la sabiduría. Hay gente que parece que son obesos espirituales. Porque reciben, estudian y no comparten nada de todo lo que han recibido. Corren de congreso en congreso, pasan 7 horas en YouTube, pero nada de lo que reciben se lo enseñan a nadie. Un padre así como Alexis, como Argenis, como Héctor López, como Jason, tiene que ser una herramienta de transferencia de toda la sabiduría que ha recibido, que ha vivido, para que nuestros hijos caminen en una dimensión diferente en base a esa sabiduría. Pero fíjate que la sabiduría se sienta en el lugar más alto de la ciudad y la necedad también. La necedad se sienta en la entrada de su casa. Ella no edificó nada, ella se aplastó. Y se sienta en el lugar más alto con vista a la ciudad. Es decir, que ser sabio o ser ignorante es una decisión personal. Porque tanto la sabiduría como la necedad están siempre ubicadas en el mismo lugar, pero es nuestra decisión. El escuchar la voz de Dios o el darle la espalda a lo que su palabra dice. Es nuestra decisión diaria. Cuando tengo un problema, escuchar la voz de Dios o hacer lo que yo pienso, o hacer lo que me recomienda otro, o hacer lo que otro me dice, o hacer lo que todo el mundo hace. Porque hay gente, pero es que si todo el mundo lo hace así, entonces yo respondo de la misma manera. Pero resulta ser que somos nosotros quienes frente a cada situación de la vida, porque es que la sabiduría es como mi esposa le dice a mis hijos, eso es para la vida. Pero nosotros tenemos que entender que lo que la palabra establece es para nuestra vida. Para la vida. Es para que cuando Jason sale al primer negocio, atender el primer negocio de la mañana, responda conforme a la sabiduría de Dios. Es como cuando Taí le toca enfrentar una situación en el colegio, lo atiende conforme a la sabiduría. Cuando la pastora tiene un problema en el trabajo, en medio de sus supervisados, responda conforme a la palabra de Dios. Es que Alexis pase las 8 horas de trabajo respondiendo conforme a la palabra de Dios, porque todo el tiempo esta balanza está en acción, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de saber hacia qué lado inclinamos la balanza, hacia la necedad, caminando en nuestra propia sabiduría, o hacia la sabiduría de Dios, caminando conforme a lo que la palabra dice que debemos hacer. Dice, entren conmigo, dice la sabiduría, entren conmigo, clama a los ingenuos. ¿Quiénes son las personas ingenuas? Aquellas que desconocen verdades y que son fácilmente manipulables,
que no tienen idea, que son inocentes de muchas cosas. La sabiduría los llama y llama a aquellos que les falta buen juicio. Es decir, que no es que hace un criterio de que la sabiduría le exige a usted un título de nada, de que haya estudiado. No, por el contrario. La sabiduría está llamando a gente para capacitarla, para levantarla, para cambiarle el juicio, para darle un criterio, un carácter más fuerte. ¿Y cuál es esa sabiduría? La de la palabra. Y le dice, vengan, disfruten de mi comida y beban del vino que he mezclado. Le dice a la gente que le falta capacidad, quiero capacitarte, quiero llenarte, quiero manifestar a través de mí. A través de ti mi sabiduría, mejorar tu carácter, mejorar tu respuesta. Hay gente que uno le predica la palabra y dice, no, cuando yo me arregle, entonces yo busco a Dios. Dios no está buscando gente arreglada. Dios está buscando gente imperfecta con un corazón dispuesto para que la perfección de su amor, de su sabiduría, de su favor, de su gracia les transforme, nos cambie la vida. O me imaginaba yo que en el 2007, cuando decidí escuchar la voz de Dios, iban a pasar todas estas transformaciones que han ocurrido en mi vida. Que mi vida era un caos, era un desastre. Y de ahí conocí a esta hermosa mujer que tengo como esposa. Tengo estos preciosos hijos, tengo el hogar que tengo y los tengo ustedes, que son mis cartas de recomendación. Porque delante del Señor, mi iglesia es mi carta de recomendación, como decía el apóstol Pablo. Porque es una carta de recomendación que no está escrita en un WhatsApp, que no está escrita en tablas de piedra, sino que está escrita en vuestros corazones, porque el Espíritu Santo que está en ustedes es alimentado domingo tras domingo por la palabra que el Señor puso en mí. Porque escuché eso, porque escuché la voz de Dios, porque era ingenuo, porque me faltaba buen juicio. Pero ahí, cuando usted pone su atención en lo que la palabra le dice, la palabra comienza a transformarlo, porque ella lo que tiene preparada para usted son los códigos que activan el buen vivir, para que usted se destaque, para que usted sea diferente en todo lo que hace. Y la palabra lo abarca todo, pero es toda la palabra lo que lo abarca todo, porque Cristo es el todo en todos. Y tenemos 3 semanas, Mayoli, insistiéndole y no viene. Y no tiene 1, tiene 7. Y dice la palabra que la necedad llama a los hombres que pasan por ahí ocupados en sus propios asuntos. La necedad se convierte en distractora, en piedra de tropiezo para nuestras vidas, porque usted va caminando conforme a lo que la palabra de Dios establece, y cuando desobedece a la palabra de Dios, sufre aquellas caídas tan terribles. Y fíjense lo que dice la sabiduría. Te dice Thaís, te dice Jason, te dice Alexis: dejen atrás sus caminos de ingenuidad, empiecen a vivir y aprendan a usar el buen juicio. La sabiduría nos propone una transformación que nos va a hacer saltar de nivel, que ya usted no va a ser el mismo, que ya usted va a ser diferente. La palabra de Dios te dice: voy a romper esa ingenuidad, voy a romper en ti ese tiempo de ignorancia, porque dice la palabra que por ignorancia el pueblo fue llevado cautivo, que por ignorancia, por desconocimiento el pueblo fue llevado fue destruido. Entonces el Señor dice: te voy a librar de la destrucción, te voy a librar de la cautividad donde te mete la ignorancia, porque voy a establecer en ti un nuevo patrón, un nuevo estilo de vida. Porque si el Señor Jesucristo dijo: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿a qué vida se refiere? A esa vida donde la vida suya está fusionada con la vida de Dios, porque el Espíritu Santo habita dentro de usted, y lo que fluye a través de usted es lo que la voluntad del Señor ha preparado desde la eternidad. Por eso Él dice que somos hechura suya, preparados para buenas obras, que te hagan sentir bien, que te levanten, que levanten tu casa, que levanten tus hijos.
que levanten tu familia, que impacten en tu empresa, que impacten en tus vacaciones, que impacten en tus tiempos de trabajo y en todos los roles que tienes en la vida. Porque mientras tanto la necedad también invita a todo el mundo. Y le dicen, entren conmigo, vente Mayolis, métete Argenis, métete Héctor Josué en esta juerga, en esta parranda que tenemos aquí. Y dice a los ingenuos también los llama, y a los que le falta buen juicio. Pero ¿cuál es la diferencia con la necedad? Que la necedad les dice, el agua robada es refrescante y lo que se come a escondidas es sabroso. La necedad viene a tergiversar las realidades. Aquí es donde se cumple lo que dijo el profeta Isaías en su capítulo 5. ¡Ay de aquellos que llaman a lo bueno malo! Y a lo malo bueno, a lo amargo dulce. Y a lo dulce amargo, que llaman a las tinieblas luz y a las luz tinieblas. Hay de aquellos que se levantan y quieren más. Hay de aquellos que se levantan y se embriagan y preparan sus banquetes y pasan todo el día en eso. Entonces la necedad te dice, lo que es malo, muchachos, es buenísimo. Te cambia. La palabra dice, cuando estés afligido, ¿qué dice? Ora. Cuando estás contento, alaba. ¿Cierto, Alexis? Que dice así. Pero ¿qué te dice la necia de tu vecina cuando tienes un problema? Yo tengo 10 frías ahí en una nevera. ¿Qué te dice la necia, el necio de tu amigo cuando tienes un problema con Thaís? Yo tengo aquí los teléfonos de 2 muchachitas bien simpáticas. Pero ¿qué te dice la palabra? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, antes de la puesta del sol, arréglate con tu esposa. ¿Qué te dice la sabiduría de Dios ante un ofensor? Perdónalo. Dale de comer, dale de beber. ¿Y qué te dice la ley del talión y la ley de los hombres? Golpéalo con la misma intensidad con que te golpeó a ti. ¿Por qué? Porque la necedad te cambia el esquema, te tergiversa la realidad. Él se fue, cámbialo. Porque un hombre sin eso es como un jardín sin flores. Nosotros, amados hermanos, día tras día estamos metidos en ese contraste. Y fíjese, para ir cerrando el mensaje, mire cuánta gente hay en la necedad. Mire cuánta gente escoge la sabiduría. Y esto es una estadística, porque la palabra dice que muchos son los que caminan por la senda ancha que conduce a la perdición. Muchos. Pero que pocos son los que caminan por la senda angosta que conduce a la puerta de la salvación. Angosta, porque no hay mucho espacio de maniobra. Porque el único espacio que maniobra que usted tiene es caminar a través de la palabra. Y que se mantengan sus rodillas derechas. Decía el salmista, Señor, que mi pie no se salga del camino, ni a izquierda ni a derecha, sino que yo camine por la senda de la rectitud. Eso sí, no importa si somos menos los que cogemos el camino de la sabiduría, siempre Dios nos pondrá más alto. Porque todo el que se humilla será exaltado, y todo el que se exalta será humillado. Y mire con lo que quiero cerrar. Vea esa imagen. ¿De qué color es su paraguas? ¿De qué color es su paraguas, Jason? Argenis, ¿de qué color es su paraguas? Cojo color. El color del paraguas. Esta imagen representa a la iglesia. Porque la iglesia es el elemento contrastante. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Porque los que no han creído en Él, dice la palabra, ya han sido condenados. Pero los que han creído en Él son el elemento contrastante. La sabiduría espiritual, dice aquí, es el producto de combinar conocimiento y relación. ¿Con quién? Con Dios.
Lo que pasa es que la iglesia a veces se ha perdido. La iglesia ha sido segmentada. Entonces un día hacemos el culto para los hombres. Y entonces a los hombres les decimos que son los sacerdotes de la casa, que son los machos alfa, que son los que Dios va a levantar, que son la cabeza de la casa. Al día siguiente hacemos el culto con las mujeres. Y entonces a las mujeres le decimos que ellas están empoderadas. Esa es la palabra. Esa palabra no aparece en la Biblia. Las empoderadas. Llegan esas mujeres alborotadas a la casa. Pues están empoderadas. Discúlpenme el coloquialismo, los que van a ver esto por las redes. Y tenemos el culto de los jóvenes los días sábados. Y entonces el culto de los jóvenes los días sábados, y ya voy con ustedes, es el culto donde la iglesia se transforma en una discoteca. La gente puede bailar rock, ska, reggaetón, hacer el baile del perro y todas esas cosas, porque queremos que los muchachos se identifiquen con la iglesia, porque la iglesia se identifica con ellos. Y entonces tenemos la escuela dominical, donde nuestros niños, que son capaces de desarrollar unos juegos en línea que a los adultos ni se nos pasa por la cabeza, pintando el arca de Noé. Ya tenemos una iglesia segmentada con 4 visiones. Eso ya es una división. Cuando la iglesia es el canal que escogió el Señor con la finalidad de acentuar el contraste que debe existir entre los hijos de Dios y el resto del planeta. ¿Por qué? Porque es a través de la enseñanza de verdades espirituales. A mí me dijo un amigo: pero es que yo creo en Dios, pero yo soy científico. Entonces hay cosas que para mí no me pasan y yo no las puedo creer, porque yo no puedo. ¿Cómo hago yo para demostrar que María nació por el accionar de un espíritu que no se ve? ¿Y dónde está José? Porque la iglesia se ha vuelto un cultivador de la fe intelectual. Le hicieron una encuesta a 1000 pastores de Estados Unidos esta semana. Y de esos 1000 pastores, que es un número representativo, 490 pastores predicaban en sus mega iglesias sin cosmovisión bíblica. ¿Y qué significa cosmovisión bíblica? Ver el mundo a través de los ojos de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no predicamos lo que la palabra de Dios establece para todo, sino que cambiamos la palabra del Señor para tener iglesias llenas, porque entonces yo ajusto mi mensaje y no hablo de pecado, no hablo de santidad, no hablo de inmundicia, no hablo de adulterio, no hablo de todo lo que va contrario a la palabra, sino que le traigo a ustedes un mensaje aderezado con humanismo, con secularismo, con psicología positiva, con la reforma apostólica y profética de la prosperidad, del dinero, de la ofrenda, del sello. Yo lleno este salón con multitudes en una semana. Pero a mí me enviaron a predicar otra cosa. El Señor Jesucristo dijo: id y predicad el Evangelio. El Evangelio es su palabra. Id y enseñarle lo que yo les enseñé a ustedes, y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros, desde los púlpitos, cuando nosotros perdemos de vista nuestra verdadera función como elemento contrastante de la sociedad, cuando se nos olvida que somos una contracultura, nosotros somos la verdadera minoría. Entonces, cuando se nos olvida eso, entonces usted ve a su alrededor y usted dice: pero es que el único que cree en Cristo en mi cuadra soy yo. ¿Será que yo estoy perdido? Pero es que el único que lee la Biblia soy yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza la gente a mimetizarse, se camaleoniza, por usar un verbo, y entonces empieza usted a ser como un cristiano de la secreta, que de lunes a jueves dice grosería, los viernes maldice, los sábados en la noche bebe y faltonea, y el domingo va a la iglesia. Porque entonces durante esos 6 días a usted la sociedad lo acepta, porque a usted el paraguas del color suyo es del mismo color que el paraguas del color de ellos. Y pierde usted el efecto contrastante que tiene como parte del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que quitar la mirada de lo que otros dicen y ponerlo en la palabra de Dios. ¿Y por qué le digo que la sabiduría es el producto de combinar el conocimiento y la relación?
Porque la sabiduría es un espíritu que nace y que se manifiesta en nosotros desde la disposición de nuestra voluntad. Cuando usted lee Proverbios 8, a mí me asombró que dice, imagínense, se personifica la sabiduría. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En altura junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas a voz, y dice: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entiendan simples la discreción, y vosotros necios entren en cordura. Oí, porque hablaré cosas excelentes, justas son todas las razones de mi boca. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Estoy saltando entre versículo y versículo. Dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dice: Jehová me poseía desde el principio. Antes de todo yo fui engendrada. Yo acompañé al Señor a ponerle los límites a los mares para que no inundaran la tierra. Yo acompañé al Señor a crear el abismo. Yo acompañé al Señor a crear los cielos y la tierra. Ese poder, esa sabiduría divina está clamando por nosotros. Entonces, si alguna verdad espiritual usted y yo necesitamos entender y conocer, es que esa sabiduría divina, esa búsqueda de la palabra, esa búsqueda de la oración, ese clamor al Espíritu Santo, es el reconocimiento de Dios en todo lo que nosotros hacemos, va a hacer que esa misma sabiduría que fundó los cielos, que estableció los límites al mar, que creó las estrellas, que las llamó por su nombre, venga a nuestras cabezas. Esa sabiduría quiere guiarnos a nosotros a saber qué decir, a ser prudentes, a saber qué hacer y cuándo hacerlo, a saber cuándo decir que sí, a saber cuándo decir que no. La sabiduría de Dios es algo que de repente tú sabes, que de repente tú lo tienes allí, que de repente tú prefieres, en vez de contestar, guardar silencio. ¿Cómo te ha pasado, Thais? Que tú dices: mejor me quedo callado. Eso es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios te vuelve oportuno. Te dice cuándo accionar, te dice cuándo callar, te dice cuándo responder. Te guía a pedir perdón. Te enseña, Alexis, a ver la dimensión en la cual viven tus hijas, que ambas están entrando en una etapa de transición. Entonces la sabiduría de Dios te dice qué hacer, cuándo hacer. Te mueve a saber cuándo hay un peligro. Te dice cuándo relacionarte con otro. Entonces tú dices: pero pastor, todo eso parece mágico. Eso no es mágico, eso es una verdad espiritual. Y volviendo a aquel amigo que me dijo que él era muy científico, y es que la fe no es intelectual. La fe son verdades espirituales. La fe es la certeza que ponemos en verdades espirituales, que cuando la creemos, Dios las hace así tú no entiendas. Porque la sabiduría de Dios te dice que ante un enfermo hagas ¿qué? Que ores. ¿Y cuántos enfermos sanados no hemos visto? ¿Acaso no vimos al neonato, al niñito recién nacido, con aquel mar que estaba a punto de morir? Y la iglesia oró, y un niño que estaba por allá en otro país se sanó. ¿Cómo pasó eso? Yo no sé, pero yo lo creo. No hemos visto nosotros tantos milagros en la vida de gente, en la vida nuestra. Pero no podemos perder de vista esto. No podemos alejarnos, no podemos mezclarnos, no podemos cambiar el color de nuestro paraguas. Tenemos que entender que somos esa contracultura del reino de los cielos, que somos una minoría. No es que los cristianos somos muchos, no, que antes éramos el 5%, ahora en Venezuela somos el 20%. No somos muchos. ¿O tenemos nosotros el poder que tiene cierta agenda antidiseño divino para estar minando a través de Netflix, por ejemplo, sus creencias? No tenemos. Pero
tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué usted cree que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios? Usted sabe que había un verbo en el anterior que se llamaba corintiando. Hay muchos cristianos que corintean, que era gente. Corintiar es porque Corinto era un puerto donde había mucha perdición. Entonces cuando la gente se escapaba y hacía algo incorrecto, decía que estaban corintiando. Bueno, hay cristianos que les gusta corintiar. Entonces había un hombre que estaba viviendo con su madrastra, imagínense. Y el apóstol Pablo, después que lo exhorta, le dice: y es que vosotros no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Se lo dijo a todo el grupo, pero también se lo dijo a las individualidades. Le dijo: Mayoli, es que tú no sabes que dentro de ti está el Espíritu Santo y que aquí todo el mundo corintea. Tú eres de otro color, tú eres una herramienta de contraste. No importa el escenario donde tú te metas, es que el Espíritu Santo de Dios dentro de ti es escuchar su voz lo que te hace marcar la diferencia. Si Alexis en ese trabajo se comporta igual que el resto de los trabajadores, tiene un problema. Si cambia el color del paraguas, si Argeni lo cambia, si yo lo cambio, tenemos un problema, porque nosotros somos la herramienta de contraste divino. Nosotros somos lo que tenemos al Espíritu Santo. Nosotros no nos podemos dar el lujo de traicionar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque lo que nos hace contrastante es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros porque Él pagó nuestros pecados. Porque si Él no hubiera redimido los pecados de la humanidad, su Espíritu Santo no pudiera morar dentro de nosotros. Usted es un elemento de contraste. Usted no tiene por qué parecerse al mundo. Esta iglesia y la iglesia de Cristo, la estructura, el cuerpo del Señor, no tiene por qué parecerse a Cristo. Aquí usted no tiene que caminar, o sea, usted tiene que estar definido en cuanto a lo que piensa, lo que dice y lo que expresa. Porque es lo que dice el Señor. Hay cristianos que ante leyes como la ley del aborto no saben qué decir, lo que dice la palabra. Hay gente que no sabe qué aconsejar, lo que dice la palabra. Alguien se me acercó que tengo una crisis, ora, ora. Pero, ¿qué dice la palabra? Perdona. Perdona, le dije, perdona. ¿Qué dice la palabra? Vaya y lea Mateo 5, 6 y 7. Perdona, ore, arrepiéntase, pídele al Señor perdón, que lo restaure, que le dé refrigerio, porque es con la palabra, es por la palabra. Es escuchar la voz de Dios cuando yo oro. Es escuchar la voz de Dios cuando yo ayuno. Es sentir: Señor, yo voy a ayunar para que tú me ayudes en agradecimiento. Señor, yo voy a colocar esta ofrenda para contribuir con tu obra. Señor, yo voy a proceder a colaborar con mi vecino. Señor, si aquí todo el mundo está en un chisme, yo no estoy en eso. Es cuando alguien le dice: Señor, limpia mi corazón. Espíritu Santo, háblale a mi espíritu. Háblale a mi espíritu, háblame, Dios, a mí háblame. Si tú estás aquí, háblame a mí, a lo más profundo de mi corazón. Señor, clama tu sabiduría. ¿No dice la palabra en Santiago que aquel que quiera sabiduría la pida abundantemente, sin reproche? ¿No dice aquí que la sabiduría se paró en la plaza, se paró en el centro de la ciudad y llama a los ingenuos, a los que le falta criterio, a los que necesitan desarrollar un carácter, a aquel que quiere ser un buen padre, un buen hijo, un empresario, un buen empleado, un buen hermano, un buen tío? Los llama: vengan, que quiero transformar su vida. Nosotros, conociendo esta verdad espiritual tan poderosa, ¿qué vamos a hacer? Pararnos y seguir siendo el elemento contrastante, la luz del mundo, la sal de la tierra, los hijos de Dios, los luminares del mundo. Cuando el Señor le dijo a Abraham que Abraham no tenía hijos, le dijo: ¿quién me va a heredar? El hijo de mi siervo. Y Dios lo sacó y le dijo: sal de tu carpa y ve hacia el cielo. Cuando Abraham, yo siempre, es como una metáfora, cuando Abraham vio al cielo, dice que el cielo estaba estrellado impresionantemente,
Y el Señor le dijo, así será tu descendencia. Gloria a Dios. Yo me imagino, y después cuando vino Jesucristo, dijo, vosotros sois luminares en el mundo. O sea, Jesucristo le dijo a quienes están en la tierra, que lo han recibido en su corazón, los llamó estrellas, los llamó luminares. Yo creo que como ya Abraham estaba allá arriba, si en algún momento Dios lo paró en un balcón y le abrió los ojos para que viera la tierra, vio que la tierra estaba plagada, en medio de toda la oscuridad había alguien que brillaba allá en el 18, por allá por Santa Fe, por allá por Santa Rosa. ¿Y esos quiénes son? Esos son tus hijos, es tu descendencia, los hijos de la fe. Esos son los luminares que están en el mundo, porque todo aquel que me ha recibido es luz. Usted es luz, usted es luminar, usted forma parte de una estructura poderosa llamada el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios por los aplausos, gloria a Dios por eso, gloria al Padre Celestial. Váyase con algo hoy en su corazón, y a ustedes los que nos ven por las redes sociales, ustedes son luminares del mundo. Nosotros somos la herramienta contrastante que Dios ha escogido para, entre la multitud de gente que está en tinieblas, nosotros mostrar su gloria y mostrar su luz. Bendito sea el nombre del Señor.